ay Melissa, es que te llamo porque tengo una empresa y tú sabes que uno tiene que estar en redes. Y yo no, ya empezaste mal, ¿cómo hago un contenido entretenido? ¿Cómo hago para que la gente no se me vaya? Pues, o sea, para mí, digamos, por ejemplo, TikTok a mí me roba de mi tiempo, fácilmente me puedo robar 2 horas, 3 horas diarias. Sí, uno A lo mira en el mediodía, en la celular y mañana. eso es... Y yo, a mí me fascina TikTok, yo amo TikTok. La producción audiovisual decían, el director es el que sueña, el productor es el que aterriza. Y siento que lo más importante, o sea, no es solamente querer estar en redes, es tener claro que hay que crear contenido. Para ser relevante en las redes hay que crear mucho contenido y sobre todo intentarlo y no desfallecer. No creer en lo digital, nada pasa por casualidad. Si todo el mundo está hablando de lo digital, si hoy en día los chinos se gradúan de la universidad y dicen quiero ser creador de contenido, sí, no es porque sea una pendejada, o sea, eso realmente está funcionando en el mundo. Melissa García de La Fábrica. Bueno, muy feliz de estar acá, muchas gracias y por ser la primera en este podcast que estoy segura que será un éxito. ¿Por qué te fluye tan fácil? Y a mí no. ¿No quiere invitar a alguien a esto, a hacer esto? A Margarita debería estar en estas. 2 mujeres empoderadas. Oye, no, nada, Meli. Dada todo el tiempo que tuviste para preparar esta entrevista, yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿qué te trajo a este mundo digital? ¿Cómo fue la historia desde que tú estudiaste, qué estudiaste, y cuando saliste de ahí, cuál pensabas que iba a ser tu futuro o el sector en el cual te ibas a desenvolver, y cómo terminas en estos temas digitales? Bueno, pues yo creo que digamos que en mi camino siempre estaban las comunicaciones en mi vida. Yo siempre he sido una persona súper social, súper habladora, se me facilita muchísimo el tema y yo empecé estudiando ciencia política porque mi sueño era la política. Okay. Eso es lo que yo quería hacer, empecé estudiando en Bogotá. Y luego, con el paso del tiempo, me tengo que regresar a Bucaramanga y aquí no hay ciencia política en ninguna parte. Y me dicen, no, usted tiene que estudiar comunicación social. Y yo jamás, nunca voy a ser presentadora de noticias, yo no me veo en eso. Eso es para las reinas, para las que no saben nada, no sé qué. Y al final digo, pucha, pero ese es mi tema. O sea, las comunicaciones es mi tema. Y empiezo a estudiar periodismo en la UNAP. Me encanta el tema, pero digamos que siempre muy enfocada hacia el periodismo. Y me acuerdo que estábamos en el último semestre, nos llevaron a una visita, digamos, en Bogotá, como a los medios de comunicación, y todo el mundo era matado, como me sueño trabajando en El Espectador, me sueño trabajando en El Tiempo, me sueño trabajando en la W. Yo decía, yo no me sueño trabajando en nada de esto. O sea, yo no quiero ejercer mi vida periodística, yo no me sueño siendo reportera de nada, o sea, yo no me sueño en eso. Y entonces ahí me metí como en el mundo corporativo y como en el tema de estrategia de comunicaciones. Y realmente empecé pues en todo este camino, pues obviamente lo digital ha cogido una fuerza grandísima y yo me volví consumidora full del tema digital y realmente valoro 100% lo que uno puede hacer en lo digital, porque casi que es otro canal de tu marca, es otro camino, y entonces digamos que ahí con el paso del tiempo pues me he ido como encarrilando en ese tema digital bien fuerte. Ok. ¿Y en cuál fue la primera empresa en la que tú recordaste que trabajaste en ese tema de comunicación y en el tema corporativo? Que tú digas, y fue desde ahí que tuviste el cambio como a, definitivamente esto es lo que me gusta en el tema digital. Yo antes de emprender, digamos que tuve solamente 2 trabajos. Okay. Fui jefe de prensa en la personería de Bucaramanga. Okay. Y me gustaba mucho sobre todo el tema de estrategia. ¿Sí? Okay. De estrategia, por ejemplo, cuando había cualquier cosa en contra de la personería y entonces iban a entrevistar a la personera y dile esto al periodista, manéjalo así, eso me encantaba, ¿sí? Pero ya el tema del boletín de prensa de las semanas, eso yo como que no. Y yo trabajé en Colombia es Pasión, yo fui conferencista de Colombia es Pasión para el Oriente. Y realmente ahí me di cuenta como el valor de las comunicaciones y todo lo que puedes hacer si sabes comunicar. El logo era un corazón, el logo, ¿cierto? Exacto. Sí, el logo del corazón. Yo daba conferencias en colegios, en universidades, en empresas. Realmente me enamoré del trabajo, del tema. A mí me decían, te pagamos al mes 7 conferencias y yo, si me salían 12, las regalaba, no me importaba, porque yo decía, estoy contribuyendo al país, estoy haciendo que la gente ama el país. O sea, ahí como que fue como mi primer vínculo. Y era mi tema, o sea, al final a mí me fascina todo el tema de comunicaciones y ahí fue que me fui metiendo. Luego emprendí y monté Pasajero Producciones, que es mi primera empresa, que es una productora audiovisual, y ahí empecé a tener un sinnúmero de clientes y empecé como a trabajar en ese tema. Ok. ¿De qué año más o menos que tú recuerdes estamos hablando cuando estabas en la personería? 2010, 2009. 2010, porque es que
O sea, el ambiente digital de esa época con el que hay hoy es Ahí es absolutamente cero, distinto. O o sea, sea, en esa era solo época estamos Facebook. hablando Facebook. Exacto, era solo Facebook. Y después viene pues ya el salto mucho más adelante de lo que es lo digital, pero sí es cierto, o sea, nosotros hemos vivido todo el cambio generacional en el tema digital, y hoy en día para mí lo digital lo es todo, y me da risa cuando la gente llega y lo llaman a uno, ay Melissa, es que te llamo porque tengo una empresa, y tú sabes que uno tiene que estar en redes, y yo no, ya empezaste mal, o sea, tú no puedes empezar a pensar que vas a estar en redes porque tienes que estar en redes, sino tienes que entender que es que las redes es otro almacén, o es otra vitrina, o es otro espacio, ¿sí? Sí. Entonces, ya hoy en día, digamos que siento que esa migración se ha dado también, que ya la gente sabe que no es solamente que tengo que estar en redes por estar, sino es todo el potencial que pueden tener las redes. De todo ese cambio en el ambiente digital que tuviste desde esta personería donde escasamente se manejaba un Facebook incipiente en esa época, ¿cierto? Que no tenía tantas cosas como lo que tiene ahora. Seguramente no existía Instagram, absolutamente seguros no estaba TikTok. YouTube apenas estaba comenzando, ¿cierto? ¿Qué sientes tú que en ese ambiente digital, qué plataformas se han desarrollado que hayan contribuido mucho a la explosión de los negocios o de la economía o de la misma comunicación dentro de los ambientes digitales? O sea, después de Facebook, ¿qué otras plataformas has sentido tú o qué desarrollo has sentido que le han entregado mucho al ambiente digital? Yo siento que después de cuando nació Instagram y posteriormente TikTok, digamos que se creó como una exigencia de crear contenido. ¿Sí? Nosotros tuvimos, digamos, una experiencia exitosa, fue el Festival Internacional de Cine de Barichara, el FICBA. Nosotros fuimos los directores de ese festival con Juan Diego, mi socio, y era, ahorita escuchándote me acordé, y era todo Facebook. Igual logramos meter a Barichara 7.000 personas, llegar la gente de todas las ciudades y demás, pero también se necesitaba mucho lo gráfico. O sea, uno siempre era necesito lo gráfico. Todo era muy así. Cuando llegó Instagram y TikTok, entonces ya es como hago un contenido entretenido. ¿Cómo hago para que la gente no se me vaya? Y hoy en día en TikTok me parece que es el reto más grande. Porque yo a veces veo mis videos que yo considero buenísimos y yo veo cuánto la gente vio su video, 3 segundos. Yo, no, pésimo. Sí. Sí, o sea, es cómo haces tú para captar esa atención en el menor tiempo posible. Y eso ha llevado a todo el mundo, o a todos los que trabajamos en lo digital, a tener que volvernos creadores de contenido o entenderlo muy bien y saber cuándo un contenido va a funcionar o no va a funcionar. En mi caso es un reto, digamos, con mi socio, porque mi socio es artista, para él nada puede funcionar con un celular, todo tiene que ser cámaras 4K, megalentes, y además yo le digo, no, Juan, o sea, eso todo que salga rápido, eso no podemos esperar todo ese tiempo para que esto salga, tiene que funcionar muy rápido. Entonces creo que esa velocidad y esa inmediatez, digamos, que nos ha llevado mucho a reinventarnos. O sea, para mí, digamos, por ejemplo, TikTok a mí me roba de mi tiempo, fácilmente me puedo robar 2 horas, 3 horas diarias. Sí, uno A lo mira en el mediodía, en la celular y mañana, eso es... y a mí me fascina TikTok, yo amo TikTok, Sí, me encanta, sí. y me da risa con amigas que ellas no tienen ni idea de TikTok y dicen, no, yo sí TikTok, no, y se sienten orgullosas de decir que ya no usan TikTok. Y yo me siento a hablar con las hijas y puedo tener tema por 1000 de todos los trends, ¿no? Y ellas me dicen, ¿cómo haces para tener tantas cosas en común con ellas? Y yo, pues porque estoy en el mundo, que es lo que toda la gente está hablando hoy en día. Sí. Entonces siento que a mí, por ejemplo, me fascina TikTok. La pregunta que me hacías de las redes, TikTok para mí es la que más ha evolucionado y es la mejor. Ok. Tú mencionas mucho a tu socio, Juan Diego. En esa historia que nos contaste de tus emprendimientos, luego de haber trabajado en personería, luego de haberte decidido por el lado de la comunicación, etcétera, ¿en qué momento creas o montas un emprendimiento en el que Juan Diego es tu socio? ¿Y cuál es ese emprendimiento y qué es lo que hacen allí? Bueno, no, pues es que Juan Diego fue mi novio en la universidad. Juan Diego era mi novio en la universidad. Ok. Entonces nosotros duramos como unos 4 o 5 años de novios cuando ya nos íbamos a graduar de la universidad. Nosotros en la universidad siempre trabajábamos juntos. Juan Diego es artista audiovisual y yo soy periodista. Entonces Juan Diego decía, tengo una crónica de gallos, vamos a grabarla en video. Y yo la escribo. Entonces nos ganábamos premios, yo me ganaba el premio a mejor crónica, me gané por ejemplo el premio de periodismo joven acá en Luis Enrique Figueroa Rey, y Juan Diego se ganó a mejor crónica audiovisual en los premios Césares de la Universidad de Manizales.
Entonces siempre éramos como una llave. Entonces yo escribía y él lo llevaba a imagen. Entonces ya pues como que en todo eso, pues éramos un super equipo. Y cuando nos íbamos a graduar de la universidad, nace la idea del Festival de Cine de Barichara, del FICBA. Sí, lo recuerdo. Y nos metemos en ese proyecto y nos graduamos de la universidad y Juan Diego me sale con el cuento, no, la verdad es que yo quiero ser un alma libre, yo quiero estar libre, terminemos, me botó así de la nada. Y yo, puta, o sea, casi me muero. Pero yo dije, yo no voy a perder un proyectazo como el FICBA por amor. O sea, nadie se va a morir de amor. Algún día se me va a aparecer una hueva y no me va a interesar para nada. Y en realidad fue así y por eso avanzamos y creo que eso, digamos que fue lo que hizo que la sociedad siguiera. Después de eso vino el FICBA, fue un éxito, Pasajero Producciones, La Fábrica, Hilo de Plata, todo lo que ha venido, todo lo hecho con Juan Diego. Y yo digo, realmente fue la mejor decisión poner por encima lo que éramos, digamos, en equipo, lo que éramos como dupla, más allá de lo que era la relación. Y bueno, Juan Diego ha estado en mi vida presente desde siempre, o sea, desde ahí digamos que estoy trabajando con él. Y ustedes continúan siendo socios en lo de Hilo de Plata, ahorita tienen una nueva producción. En todo, exacto, somos socios en absolutamente todo. Todos los proyectos que han venido de ahí para adelante, en todos he sido socia con Juan Di y creo que nos ha funcionado muy bien la sociedad porque entendemos muy bien los roles de cada uno, o sea, nunca nos hemos pisado los talones. O sea, y digamos que siempre que me preguntan eso, siempre digo lo mismo y es, me acuerdo mucho de la universidad en una clase que para explicar los roles en el arte, en la producción audiovisual decían, el director es el que sueña, el productor es el que aterriza. Y creo que eso es lo que ha pasado toda la vida entre Juan Diego y yo. Juan Diego es, montemos una universidad. Y yo, uy, Juan, espérate, ¿cuánto vale la universidad? Por favor, calma. Montemos un restaurante de comida de cerdo. Y yo, a ver, o sea, nosotros no tenemos ni idea de esto. Mire, yo ya me comprometí, yo ya dije que sí. ¿Y la montaron? Y la montamos, hicimos el propio. Y yo ya dije que sí, ya tocas pagar. Y yo, ¿qué? ¿Y cómo vamos a recuperar esta inversión? Dios mío, o sea, todo es así. Montemos Panamá, la fábrica en Panamá. Y yo, Juan, o sea, ni siquiera conocemos Panamá. ¿De dónde vamos a llegar a Panamá? Meli, sí, dale. Y, bueno, listo, a ver. Entonces hagamos un estudio de mercados, entonces no sé qué. Entonces creo que por eso hemos sido una dupla como tan buena y de tanto tiempo. Y la fábrica existe en Panamá, ¿no? La fábrica existe en Panamá y en Colombia. ¿Cuánto tiempo tiene en Panamá? En este momento ya cumplimos 4 años en Panamá. Y llevamos 12 años en Colombia. ¿Qué ven ustedes de la diferencia entre la audiencia entre Panamá y Colombia? O sea, ¿es mejor consumido el contenido en Panamá que ustedes crean o es mejor consumido aquí en Colombia? No, creo que sí, realmente sí es necesario como tener un contenido específico para allá. Sí, en el caso de la fábrica, por ejemplo, porque las bodas sí son diferentes, allá hay muchísimas culturas, están los árabes, los hindúes, las bodas judías, o sea, hay mucho contenido en el tema de bodas como tal, pero siento que la forma de consumirlo y, digamos, de valorar lo digital es muy fuerte. Panamá, por ejemplo, el tema de los influencers es súper fuerte, ¿sí? Hay mucho influencer muy fuerte, creo que eso es algo chévere. Y diferente a lo que es acá. Es más, por ejemplo, nosotros nunca hemos utilizado la estrategia de influenciadores en Colombia. En Panamá sí la utilizamos y ha funcionado muy bien. O sea, hoy en día, por ejemplo, hace 2 semanas saqué algo, aprovechando la Copa América, hice como un concurso de Panamá o Colombia y ponía como a votar a la gente entre novias y vainas así. Sí. Y ponía una novia influenciadora en Panamá que ha sido cliente mía, pues varias han sido clientes de nosotros, pero digamos, me pasó con una puntualmente y yo veía, por ejemplo, votos para la de Panamá, 2.800 votos, la de Colombia, 150, y yo, Dios mío, o sea, ser influencer es lo máximo, o sea, ella me repostea y la de visualización es altísima, entonces creo que en Panamá eso ha sido como lo que más, en el tema digital es eso, allá hemos trabajado mucho con influenciadores. Y sin embargo, Panamá es un país con una población bastante más pequeña que la colombiana. Si no estoy mal, está entre 4 y 5 millones de personas y aquí ya somos más de 50. Claro, me das de cuenta, Panamá es un Bucaramanga, pues o sea, más grande obviamente, pero imagínate tú en Bucaramanga tener influenciadores como si estuviera en Colombia pautando con alguien influenciador en Bogotá. Entonces el impacto pues obviamente es grandísimo. Y por ejemplo también impresionante, nosotros trabajamos en Panamá con Jessica Barbosa, que es la hermana de Sacha Fitness, y la gente acá en Colombia me escribía, ¿cómo así? Estás en el bautizo de Jessica y está Sacha, tómate una foto, tal. Y yo decía, pucha, o sea, ¿cómo al final a través de ellos llegamos a la misma gente de acá? Desde Panamá terminaron llegando para lo que son influenciadores nuestros, digamos. Exacto. No, desde una influenciadora, digamos que está en Panamá, como Jessica Barbosa, le termina replicando a gente en Colombia
que la silla ella y la tiene como referente. Ok. O sea, ¿y tú sentirías que está más desarrollado entonces el conocimiento que tienen las empresas y las personas de las plataformas digitales en nuestro país o en otros países de Latinoamérica? No, pues siento que hay otros países en los que hay muchísimo más valor. Por ejemplo, México lo siento súper desarrollado en ese tema. Total. Me encanta España también, pero puntualmente México. En el tema de Panamá siento que es muy parecido, ¿sí? Es muy parecido la forma de trabajo, pues, pero también digamos que en Panamá también están, digamos que muchas grandes compañías multinacionales, entonces eso también da muchísima más vitrina. Pero el resto siento que es muy parecido. ¿Tú qué le recomendarías entonces a un emprendedor que quiera tener una presencia digital fructífera para su negocio? Como tres puntos muy importantes para todo su ambiente digital. Lo primero y lo más importante es que tenga una personalidad muy clara de la marca, ¿sí? Pueden haber miles de empresas que venden perros calientes, pero ¿cuál es la personalidad de sus perros calientes? ¿A quién le quiere llegar? ¿Cómo va a ser? Esa parte me parece que es súper importante. La segunda es entender que no es llegar a hablar de todo, no es que si, ay, mañana es el reinado de Colombia y vendo perros, entonces voy a hablar de reinado. No, es como vinculo los perros dentro del reinado. ¿Sí? Okay. O sea, ¿cómo hago que mis perros calientes se metan en el tema del reinado? O sea, ¿cómo hago yo para encajar en los temas coyunturales y no cómo me meto yo en la coyuntura a hablar de cualquier cosa? Okay. ¿Sí? O sea, es un poco a la inversa el proceso, y también siento que lo más importante, o sea, no es solamente querer estar en redes, es tener claro que hay que crear contenido. Para ser relevante en las redes hay que crear mucho contenido y sobre todo intentarlo y no desfallecer, porque me pasó hace poquito, hice un video que para mí era brutal, lo puse en Instagram súper bien, lo puse en TikTok, 2 visualizaciones, a la hora 3, 4, 5, yo, ¿qué es esto? O sea, es un fracaso absoluto en TikTok, Dios mío, ¿qué hago? Y fue algo mínimo, y me empezó a buscar artículos, porque además yo soy súper intensa en el tema, y yo, era un video que había hecho de la Copa América, el día de la semifinal, como con las bodas. Y yo le había puesto, hoy juega la Sele, ese era mi título. Me puse a leer artículos y encontré un artículo que decía como que a uno nunca se le puede olvidar por qué la gente lo está siguiendo a uno. Y yo dije, toda esta gente que me sigue a mí en la fábrica, en TikTok, me sigue por las bodas, no por el fútbol. O sea, yo qué voy a poner, hoy juega la Sele, etiquetar a James, o sea, ¿eso qué? Sí. Entonces le cambié el nombre y le puse bodas con flow, hoy juega la Sele. De una vez se me empezó a disparar. Entonces es como intentarlo y como que no desfallecer y no creer en lo digital. Nada pasa por casualidad. Si de repente yo empiezo a ver que me empieza a seguir un montón de gente, yo tengo que decir, venga, ¿qué pasó? ¿Quién fue a comer al restaurante? ¿Por qué me está siguiendo toda esta gente? No decir, estuve súper de buenas hoy lunes, de repente me sigue un montón de gente. O si de repente la gente me empieza a no seguir, entender por qué. O si un video me pega y el otro no me pega, entender por qué y analizar por qué. Yo creo que es valorarlo realmente, o sea, yo metí como 10.000 consejos, pero ya es más importante para mí, es valorarlo, analizarlo, o sea, no comer entero. No decir, ay, tengo 32.000 seguidores, bacanísimo, y ya, sino, venga, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Sí? Preguntárselo todo. Pienso que es el éxito en lo digital. Sí, la importancia de la analítica de la data, ¿sí? Contar con data con data pura, con data limpia, y analizarla, no solamente tenerla y saber que estos son mis rendimientos, que estos son mis indicadores, sino es que cómo los digiero y qué construyo con ellos. Total. ¿Sí? Esos fueron, digamos, como los consejos para el lado del emprendimiento, pero también es muy importante la presencia de las grandes corporaciones y de las grandes empresas en el tema digital. ¿Por qué? Porque yo no puedo obligar ni a mi audiencia ni a mis posibles clientes a que vengan y me busquen en un determinado sitio, en un determinado punto, o usted me tiene que ver es por este canal que es el único que yo voy a utilizar. Yo debo tener una presencia en los canales y en las plataformas en los que se mueva mi audiencia y mi clientela, ¿cierto? Y luego desde ahí sí puedo ir construyendo caminos para atraerlos hacia aquel canal digital en el que yo soy más eficiente. O en el que tiene más sentido de acuerdo a mi producto. Pero sí debo tener una presencia,
¿cierto? Que me lleve a llegarle a mi clientela y a mi audiencia donde están, para no tener que moverlos hasta cuando no estén listos para ser movidos, ¿sí? ¿Qué recomendación le harías tú a una empresa grande? Porque sucede mucho a veces que las empresas que son grandes pues ya tienen una trayectoria, tienen una historia y tienen unos CEOs o tienen unas CEOs que del pasado, para quienes las redes son algo como abstracto, como algo que no tiene sentido, como algo muy de los jóvenes nada más, y como que hay nuevo estar y son muy renuentes a desarrollar toda la parte digital en las grandes empresas antiguas. ¿Tú qué recomendación le dirías o le darías a ese tipo de empresas? Como, ¿por qué es importante hacer un buen ejercicio en plataformas digitales? Bueno, lo primero es como que no se puede tapar el sol con una mano. Si todo el mundo está hablando de lo digital, si hoy en día los chinos se gradúan de la universidad y dicen quiero ser creador de contenido, Sí. no es porque sea una pendejada, o sea, eso realmente está funcionando en el mundo. Eso es lo primero. Y lo segundo es, pruébenlo una vez, ¿sí? O sea, uno se puede quedar vendiendo lo que vende, ¿sí? En una tienda y lo que ha vendido en todo el mundo por siempre y ser una empresa exitosa, pero si yo empiezo a vender y me doy cuenta que estoy vendiendo ahora, ese canal digital me está permitiendo vender 5 veces más de lo que vendo en una tienda, lo estoy vendiendo por ahí, yo lo valoro. Entonces, ¿yo qué le diría a las empresas grandes? Que lo intenten, o sea, que prueben, que se den un chance, que digan, listo, vamos a probar 5 meses con esta empresa y vamos a invertir tanta plata que es la que me están sugiriendo. Si no pasa nada, me voy para atrás. Y les aseguro que después de que pasen los 5 meses van a querer invertir el doble en comunicación digital. Ok, listo. Entonces ya tenemos emprendimiento, ya tenemos grandes corporaciones, pero hay uno que yo te quiero preguntar y que no puedo dejar por fuera, y es el tema político. ¿Qué tan importante es para una marca política, para un político, para un partido, qué tan importante es para la política las plataformas digitales? Para mí, en la política es totalmente fundamental, es la herramienta que no te permite silenciarte nunca, ¿sí? Si tú no piensas en lo digital, tú solamente vas a ser relevante cuando estés elegido, cuando estés en campaña, pero es que resulta que uno no siempre está en campaña. O sea, pueden pasar 2 años para la siguiente campaña, ¿y qué Sí. vas a hacer ahí? ¿Pretendes aparecer 2 años después y decir, hola, ¿se acuerdan de mí? Ustedes me votaron, vuélvanme a votar? Sí. No, al público hay que seducirlo y hay que conquistarlo, ¿sí? Esa gente que te conseguiste en campaña y que probablemente votó por ti, si tú no le das, no le echas agüita y no Sí. le sigues mostrando aquí estoy, oiga, venga, sigo opinando, seguimos siendo afines en el pensamiento, ganó el que no queríamos y mire, soy oposición, mire, tengo fuerza, esa gente simplemente ¿qué va a hacer? Va a voltear a mirar a otro que sí le está echando agua, ¿sí? Sí. Al que sí le esté alimentando. Entonces pienso que en lo político es súper importante, sobre todo en esos momentos valle en los que no hay nada, pero en campaña también. En campaña, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en campaña ahí sí es diferente y hay que ser muy relevante, porque en campaña todo el mundo está invirtiendo en eso. Entonces te puedes volver paisaje si no haces nada que te identifique a ti como candidato y que la gente diga, oiga, qué chévere, hizo algo diferente, se inventaron algo nuevo, pues no vas a hacer nada porque es muchos peces en el agua compitiendo por lo mismo. Entonces, no, para mí en lo político es súper importante, pero también lo mismo que dije anteriormente, es entender el valor que esto tiene, no es, ay, venga China, quiero que me monte en redes porque usted sabe que hay que estar en redes, no, usted sabe Sí. que hay que estar en redes, no, el primero que lo tiene que entender es usted. O sea, yo Sí. ya lo entiendo, usted es el que lo tiene que entender y no lo vea como un check, ay, cumplí, tengo redes sociales, no, Sí. es, venga, ¿qué voy a captar por redes sociales? ¿Qué capté por las redes sociales? Entonces, de emprendimientos que has tenido clientes por ese lado, en corporaciones has tenido clientes en corporaciones, en instituciones gubernamentales, en instituciones educativas, en gremios, etcétera, y en política. De esos tres, ¿cuál es tu cliente, digamos, como más atractivo, o cuál te ha gustado más, o a qué tipo de cliente le has cogido más amor? Bueno, pues como Melissa, yo creo que lo político es mi pasión, como les dije al principio, yo estudié esto, a mí me fascina la Ok. política, ¿sí? A mí como Melissa. Como empresa, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con estrategia. Entonces, por ejemplo, cuando lo hace de colegio, tengo un cliente, por ejemplo, que tiene colegios, venga, vamos a hacer una expansión.
Vamos a cambiar la estrategia, cómo nos inventamos, cómo le llegamos a la gente, cómo hacemos para que la gente lo tome de otra manera. Todo lo que sea estrategia de comunicación a largo plazo, a mí me fascina. O sea, creo que eso es diferente. Y todo lo que sea posicionamiento, ¿sí? Por ejemplo, una marca región, ese tipo de temas me interesan mucho. Pero a mí como Melissa me fascina la política, pero además siento que es un reto grande porque digamos que también siento que no es como que, ay, vienen elecciones, ahora ¿con quién trabajo? No. O sea, para poderlo hacer tengo que tener una conexión grande y realmente estar convencida que esa es la opción. Y ahí yo pienso que todo está bien y tener la objetividad, ver mucho el resto de la gente. Sí. Y verlo con objetividad y saber cuando algo está muy bien hecho y cuando no. Y decir, oiga, esto lo están haciendo muy bien. Yo pienso que esa es la mejor manera en todo de construir contenido. Yo soy fiel seguidora de mis competencias en todo. ¿Sí? Porque ahí es donde veo y realmente veo el valor. Y cuando lo hacen bien, lo felicito y lo tomo de ejemplo. Me parece buenísimo. Sí. Ahí es donde uno puede construir mejor su estrategia. Bueno, Meli, y pues hablando de todo este tema, digamos, digital y toda la experiencia que tú has tenido desde diferentes sectores, instituciones, personas, pues tú tuviste una experiencia con nosotros, con Better Media. ¿Cómo te pareció esa experiencia desde el punto de vista de la estructura que tiene Better Media para la prestación de un servicio? No, pues primero a mí me encantó. Yo te conocí a ti desde el colegio, pues sabía, digamos, que te conocía y yo no tenía ni idea que ustedes estaban en esto. Y cuando llegué a las oficinas quedé aterrada. O sea, ver primero la cantidad de gente tan joven, ver todo tan organizado, tan estructurado. Digamos que mi impresión inicial fue como, wow, o sea, no tenía ni idea que esto existía en Bucaramanga. Empezando por ahí. Y cuando ya empezamos a hablar, a trabajar juntos, ahí me encantó la forma de trabajo, súper propositiva, súper organizada, súper en buena onda. Los resultados, digamos que los vimos desde el principio. O sea, a nosotros puntualmente nos llamaba muchísimo la atención el tema de YouTube, por ejemplo, que la gente nos decía, ay, te he visto en YouTube. O niños, como, ay, ¿y dónde nos viste? No, te vi en YouTube. Y yo como, wow, o sea, realmente como que le di todo el valor a eso y todo el valor sobre todo a la pauta, porque yo, por ejemplo, digamos, todo lo hago orgánicamente. Yo nunca veía YouTube como un potencial, porque yo no soy usuaria de YouTube. Después de que trabajé con ustedes, empecé a entender el valor de YouTube y realmente hoy en día a cualquier marca le diría que es súper importante tenerlo. Entonces mi experiencia con ustedes fue súper chévere. Cada vez que me vuelvo a ver contigo, como que me sorprendo más de todo lo que han logrado. Digamos que todo el tema de exportación de servicios, de ese talento santanderiano, de reclutar un personal bueno, porque sé lo difícil que es reclutar personal. Y ustedes tienen personal muy bueno y de muy buena calidad. La constancia para trabajar, la pasión que le meten a todo y sobre todo eso, que uno siente que está con un equipo, ¿sí? Que está con gente que le está proponiendo, que de verdad le mete la ficha a la marca y eso creo que es fundamental. Entonces, nada, mi experiencia fue excelente y siempre esto lo repito, cuando me han pedido recomendaciones siempre hablo de ustedes porque de verdad que fue una muy buena experiencia y los admiro mucho. No, pues Meli, muchas gracias por esas palabras tan generosas. Eso es todo porque better is better. Buenísimo. Por favor, no vayan a poner eso porque... Obvio que lo tienen que poner. Por favor, no vayan a poner eso. Obvio que lo tienen que poner. Con eso empieza. Exacto. O sea, a ver, estos son preguntas rápidas, listo. Bueno, Meli, entonces la idea de esta sección es que yo te haga unas preguntas supremamente rápidas. Ok. Y tú las respondes en la menor cantidad de tiempo posible. ¿Listo? ¿Listo? Esto es rápido. La primera, red social favorita. TikTok. Si pudieras eliminar una red social para siempre, ¿cuál sería y por qué? Facebook, porque me parece que hoy en día no me propone absolutamente nada. Gracias. ¿Shorts, Reels o TikToks? TikToks. Muy bien, nada con YouTube. ¿Cuál es el peor consejo de marketing digital que has escuchado? Métete en las redes porque hay que estar en redes. Regálanos el mejor consejo de marketing que puedas dar. Hay que invertir, porque cuando inviertes vas a ver los resultados muy rápido. Ojalá en Better. También. Por error, ¿qué has visto en una estrategia de marketing? Que replican... No, perdón, no es por error. Peor error que has visto en una estrategia de marketing.
replicar el contenido, pensar que todo lo que funciona para YouTube funciona para TikTok, funciona para Instagram, o sea, no pensar en la red para construir el contenido. ¿Qué es más importante en marketing? ¿Creatividad o presupuesto? Creatividad. Con mucha creatividad y poco presupuesto puedes lograr mejores resultados que con mucho presupuesto y poca creatividad. Excelente. Parece que trabajas en Better. Si pudieras colaborar con cualquier creador de contenido, ¿quién sería y por qué? A mí me parece chistosísima una colombiana que se llama Chávez, que pone como puras historias, que me encanta, como de la gente en el colegio, las mamás del colegio, o sea, como que me siento súper identificada, ella me parece muy chévere. Pues así como por decir una, colombianos, no sé, hay unos que también me gustan, como los chistosos algunos, pero bueno, ella me parece chévere y siempre la he seguido. Dani Schultz me parece chévere también en algunas cosas, pero así colombiana que me parezca chévere el contenido, ella me parece chistosa y me gusta. ¿Qué prefieres? ¿1 millón de suscriptores o un video viral con 10 millones de vistas? 1 millón de suscriptores. Bueno, Meli, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este primer episodio de lo que será el más fructífero podcast de la región. Muchas gracias por habernos acompañado en esta charla que tuvimos hoy con Meli. Espero que haya sido muy agradable para ustedes. Por favor, escríbanos en los comentarios qué les pareció, qué recomendaciones nos dan para futuras entrevistas que hagamos y programas que hagamos. Y cuéntenos a quién les gustaría que invitáramos nosotros a este espacio. Los esperamos, suscríbanse, denle like y compártanos.